Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Queridos amigos de Refugio Zabala, lo prometido es deuda, estamos de nuevo, hoy jueves, 10:30 de la noche, con otro programa en el que podéis encontrar, valga la redundancia, un refugio para vuestras preocupaciones, vuestros problemas, obstáculos y las soluciones. En esta ocasión contamos con la presencia entre nosotros de Joseba, médico, oncólogo, familiarizado con el sufrimiento ajeno, que nos va a dar una soberana lección del sufrimiento que están pasando muchas personas, para que luego yo, el primero, nos quejemos por tonterías. Muy buenas noches, Joseba, ¿qué tal? Hola, José María, muy bien. Bienvenido, de verdad, a Refugio gracias. Zabala. La verdad que ha sido una maravilla que nos dijeras que sí, porque contar con un médico, como decía hace un momento, de tu renombre, aunque tú no quieras ser famoso, lo cual te honra mucho, y que estás siempre ahí al pie del cañón, al servicio de los pacientes. Cuéntanos un poco tu día a día. Y bueno, yo estoy, por lo pronto estoy un poquito abrumado, porque yo soy un médico ordinario, un católico ordinario, una persona que hace una vida ordinaria, y por eso me sorprende que me hubieras invitado a hablar de algo, pero sí que podemos charlar sobre el tema que os inquiete, que queréis comunicar, que queréis transmitir a la gente, ¿no? Pero bueno, me preguntabas cuál es mi vida en el día a día. Pues bueno, es la de un médico que le encanta su profesión, que le encanta servir a los pacientes, que le encanta facilitarles ese tránsito que supone tratar a un paciente durante un tiempo, y estoy entusiasmado por hacérselo que lo vivan con tranquilidad, con confianza y con la menor tasa de efectos secundarios, con la mejor calidad de vida posible, ¿no? Y fuera de eso, pues tengo mi vida particular, privada, familiar y con mis hábitos cristianos muy sencillos, muy ordinarios. Sí. Tú eres un católico practicante, Sí. ¿No te avergüenzas además de serlo? Como No, hay personas que se avergüenzan ahora porque, bueno, pues no está de moda o lo que sea, ¿no? Por respetos humanos, en definitiva. ¿Cuántos años llevas ejerciendo la medicina? Desde el año 1987. Estamos Claro. En el 2022, pues cerca de 40 años, 35 años. Bueno, eres un auténtico libro abierto, la cantidad de casos que habrán pasado por Sí. tus manos. ¿Recuerdas alguno en especial, sin dar nombres, ni algún caso que te encogiera de modo especial el corazón o que te sirviese también a ti, pues de lección, humanamente hablando, ¿no? De alguno de tus pacientes a lo largo de tantos años? Yo creo que todos los pacientes en algún momento te impactan determinadas actitudes, determinados gestos, determinadas respuestas, determinados planteamientos. Todos. De todos algo me llama la atención. O casi todos. Hay poquitos pacientes, muy poquitos, no sé por qué, con los que no encuentras un feeling especial y pasan por delante tuyo, pero eso es la inmensa minoría. Creo que en casi todos los pacientes encuentras esa pequeña grandeza que tiene cada uno. Y lo que intentas es promocionársela e intentas que el paciente se sienta a gusto, se sienta confiado y asuma el tratamiento que tú le has propuesto con toda la valentía que se requiere, ¿no? Uh-huh. Y sí que hay múltiples, innumerables pequeños casos, claro que sí, por supuesto que sí. Cosas especiales, pues no sé, en referencia a qué en concreto. Pues algún caso de, no sé, algún paciente tuyo, porque claro, tus pacientes, estamos hablando de que eres oncólogo, Sí. Entonces me imagino que habrá diversos casos de cánceres que tú trates, ¿no? Unos más graves, otros más leves. Sí. Pero bueno, el cáncer en cualquier caso yo creo que siempre es una enfermedad grave, ¿no? Por desgracia. Y que da mucho miedo, en general. Aunque el tratamiento sea curativo, plenamente curativo y relativamente sencillo, en algunos casos hay otros que el tratamiento, la enfermedad a esos pacientes les supone un sufrimiento extraordinario, un sufrimiento muy llamativo,
que los médicos, los oncólogos, los médicos en general, tenemos la obligación de aliviarlo, ¿no? Quizá no debamos afanarnos por erradicarlo, el sufrimiento, porque es algo que forma parte de nuestra naturaleza, pero tenemos que hacer que el sufrimiento sea lo más liviano posible para que esa persona mantenga su dignidad, que esa persona sea autónoma, sea capaz de discernir las cosas que debe hacer y no debe hacer, y que no sea una persona desconsoladamente sufriente, ¿eh? Tiene que ser una persona que asuma su situación y que aprenda a llevarla. Y nosotros tenemos que facilitarle que ese sufrimiento le permita mantener esa cota de conciencia de su situación, ¿no? Contrario a lo que es la moda imperante, que es aliviarse todo y no se sienta absolutamente nada, y ese es el objetivo. El objetivo no es ese realmente. El objetivo creo que es mantener la dignidad de la persona y que esa persona mantenga su propia control de su situación lo mejor posible, ¿no? Control mental y espiritual. Eso es interesante lo que acabas de decir. Primero has pronunciado la palabra miedo y luego la palabra control mental y espiritual. Es decir, tú como médico llega un momento en el que la medicina llega hasta a un límite, ¿no? Y hay personas que trascienden, ¿no?, lo que es lo puramente humano hacia lo espiritual, precisamente, ¿no? ¿Tú has tenido pacientes que han podido sobrellevar su enfermedad apoyándose en Dios? Muchos, claro, evidentemente. No todo el mundo te lo manifiesta. A los pacientes, a lo largo del seguimiento, lo vas encontrando, te vas dando cuenta que esos pacientes están, además de tener una relación con el médico, van a tener una relación con Dios paralela, se refugian en los dos, y eso te lo pueden manifestar desde un inicio, lo encuentras con el paso del tiempo, y yo he vivido y he disfrutado de esas situaciones. Comentaba hace poco con Esther que una paciente, cuando me conoció, en la primera consulta le habían operado un cáncer de colon, era un cáncer curable, y yo le explicaba lo que tenía que hacerse a partir de ese momento, una quimioterapia, etcétera, etcétera. El paciente pues tiene el miedo, la angustia de esa incertidumbre de cómo va a poder sufrir el tratamiento, cómo lo va a poder superar, cómo va a poder terminar. Y la primera que me dijo: mire, doctor, yo soy creyente, soy muy creyente, soy de misa diaria, mi marido es el sacristán de la parroquia, estamos muy metidos en la parroquia, y yo he llevado siempre una vida ordinaria, he llevado una vida sin excesos, no he fumado, no he bebido, he tenido una vida ordenada, y la verdad es que tenía una mujer de un aspecto muy cuidado, se la veía bien. Y me decía: pero ¿por qué el Señor me ha traído esto? ¿Por qué el Señor me castiga con esto? Lo que se me ocurrió es decirle: pues mira que Jesucristo, lo que sufrió, vino para eso, sufrió, murió, y era su hijo. O sea, que fíjate lo que hizo con su propio hijo, ¿no? O sea, que nosotros tenemos que prepararnos para sufrir en algún momento de nuestra vida, y en algunos momentos de manera especial, y los médicos aliviarlo para que se pueda todo reconducir adecuadamente. La paciente, a partir de entonces, no hizo ningún comentario ya más especial, ¿no? Me acuerdo de eso con especial intensidad, fue muy interesante. Me surgió de momento. Fíjate qué pregunta, además, ¿verdad? Para romper el hielo, y la respuesta que le diste inspirada sin ninguna duda, ¿no? Efectivamente, es que es así, a veces nos olvidamos de eso, ¿no? De que Dios Padre envió a su Hijo a la tierra a ser crucificado como un vulgar criminal, ¿no? Cuando lo que vino fue a predicar el amor, precisamente, entre nosotros. La verdad es que tú, Joseba, estás en una escuela permanente de amor al prójimo, ¿no? Es donde puedes volcar y donde posiblemente veas a Cristo en tus enfermos, ¿no? Sí. El miércoles, antes de ayer, no, el miércoles de hace 10 días, me despedí de una paciente, que es una señora muy mayor, que tenía un cáncer ya avanzado, que el TAC, las pruebas mostraban que el tratamiento no le había servido ya, o le había dejado de servir. Y me dijo que era católica y que era creyente. De hecho, las monjitas venían a verla regularmente. Él quería de mí un abrazo, pero siempre me preguntó: ¿existe la posibilidad de un tratamiento? Bueno, sí, existe la posibilidad de quimioterapia, pero
el beneficio va a ser prácticamente nulo y el sufrimiento está garantizado. Los efectos secundarios vas a tener. Y me dice, pues entonces voy a rezar. Mira, eso sí que puedes hacer, porque eso te va a dar mucho beneficio y ningún efecto secundario. O sea que te propongo que lo hagas de manera constante a partir de ahora. Y me pidió un abrazo y nos abrazamos y ella estaba tumbada en la cama y yo me incliné. Eso fue muy bonito. Me enamoré de esa mujer en ese momento. Se llama Mayor, fue encantador en el momento, delante de sus hijas. Su marido no, había fallecido ya, delante de sus hijas, y muy agradable. O sea que esas cosas forman parte del día a día de nuestra actividad, ¿no? Y te reconfortan y te das cuenta de la importancia que da mucha gente a la espiritualidad y a la trascendencia de las cosas, ¿no? Te voy a decir una cosa que no te va a gustar, yo sé, pero que es verdad. Ojalá todos los médicos fueran como tú. En ese sentido, decir, yo me imagino que a lo mejor en algún caso te ha podido suceder la plaga de la rutina. Después de tantos años, de tantos pacientes, de tanto cansancio, que uno no da abasto en el trabajo, que te pasas horas interminables en un hospital, que estás presenciando tragedias humanas cada día y a lo mejor tiende uno a endurecerse, ¿no? A hacerse como un caparazón en el corazón para que eso no le afecte, pero en tu caso acabas de relatar una anécdota que habla por sí sola, ¿no? De esta señora mayor, ¿no? Y ese abrazo. Yo cuando empecé la especialidad era muy sensible a todo este tipo de situaciones. Y cuando vas adquiriendo destrezas, una de las destrezas que adquieres es no dejarte influir demasiado, intentar tener una cierta caparazón, pero también no debes dejar escapar estas situaciones. Estas situaciones debes de tratar. El paciente te plantea comentarios que tú tienes que cogerlos rápidamente y aprovecharlos, ¿no? No solemos entrometernos mucho en la vida espiritual de cada paciente porque el paciente entra y sale de la consulta y tiene su vida personal y acudirá a su parroquia y acudirá a su sacerdote. Entonces, pero hay enfermos que necesitan comentártelo y ese es el momento de cogerlo y estar dispuestos a dar esa frase, a dar esa orientación, a dar ese estímulo para que el paciente diga, estamos todos juntos, de arriba tú y yo, y vamos a hacerlo, ¿no? Y eso sí, aunque desarrolles ese caparazón, desarrolles ese caparazón porque tienes que estar... Un mecanismo también de autodefensa para no dejarte... El paciente no tiene que... el médico no tiene que desmoronarse emocionalmente, tiene que mantener la templanza, ¿no? Y entonces, cuando eres residente, te bloqueas porque es que la situación te supera. Un equilibrio inestable, ¿no? Yo he visto residentes o medios de información que salían corriendo de la habitación cuando el enfermo les decía una cosa a llorar en el pasillo. Digo, esto no puede hacer un especialista. ¿Qué pensará el enfermo de un especialista que se echa a correr para llorar? Pues digo, pues no me fío, no va a dar de todo lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces esto también lo tienes que desarrollar en cierta manera, pero sin perder lo otro, claro. Sin perder la otra experiencia. O sea, la procesión va por dentro. Sí. Tienes que guardarla y que no te domine, claro. Joseba, tú conoces al Padre Pío, ¿no? Leí un poco de él. Aquí le tenemos, aquí al lado. El Padre Pío, ya sabes que fundó su hospital, Casa Alivio del Sufrimiento, que es uno de los hospitales más importantes del mundo. De Italia yo diría que más incluso que el Policlínico Gemelli, donde fue atendido, como sabes mejor que yo, San Juan Pablo II, ¿no? Después del atentado. Sí. La gran obra del Padre Pío fue el hospital. Y en el hospital la receta del Padre Pío era una combinación de la ciencia y la oración. O sea, él lo definía como un templo de oración y de ciencia. Ese cóctel explosivo, ¿verdad?, del que tú has hecho alusión con algunos de tus pacientes, cómo hay veces que la medicina llega hasta a un límite y ahí verdaderamente uno queda en manos de Dios, si tienes fe. Entonces, me gustaría que comentaras, ahondaras un poco más en este aspecto, ¿no? Es decir, muchas veces los pacientes echan de menos esa formación humanista del médico, ese acercamiento, ¿no? O sea, que no sean meros pacientes. Uno va a lo mejor a una consulta de la Seguridad Social y a lo mejor el médico de medicina general no le mira ni a los ojos, está con el ordenador viendo el historial del nombre, no sé qué, no sé cuántos, tómate esto, tómate lo otro, ¿no? Pero claro, tú ahí
tienes la oportunidad de desarrollar pues una relación de complicidad con tu paciente, ¿no? Donde salen a relucir, tú lo decías, pues aspectos muy íntimos de cada uno, ¿no? Hay personas que confiesan su fe católica, me imagino que habrá otras personas que se desmoronan por miedo, porque claro que no tienen fe, no tienen un asidero. Eres tú su asidero, ¿no? Cierto, cierto. Bueno, se intenta motivar todos los aspectos. No es fácil, porque es cierto que estamos impelidos a trabajar a un ritmo rápido para atender al mayor número de pacientes, que es lo más rentable para el hospital. No puedes extenderte con un enfermo 1 hora o 2 horas porque simplemente al enfermo le apetezca hablar de determinados temas o al médico le interese suscitar determinados temas en el enfermo para completar un poquito su beneficio psicológico y su beneficio espiritual. Entonces, desafortunadamente, nos tenemos que centrar en lo puramente científico. Pero estos temas se suscitan, por supuesto que sí. El humanista, el médico tiene que dar claves, por lo menos te da tiempo a dar una serie de tips, que se dice en inglés, una serie de puntos para que el enfermo tenga ese potencial psicológico y ese asidero espiritual, como has comentado, y todo puede ir de la mano en el camino que juntos tenemos que recorrer, ¿no? Pero bueno, también tenemos consultas de psicología a las cuales, fíjate, las consultas de psicología que no les permiten, casi no les dan tiempo a tratar más de media hora a los enfermos. Claro, media hora una entrevista con un psicólogo, contar la cantidad de cosas que esa persona podría contar, un paciente oncológico, pues es muy poco. Luego fuera del hospital pues tendrán, como te he dicho antes, pues sus parroquias, sus sacerdotes, o gente católica bien instruida que les orienta en temas de espiritualidad. Pero el médico, si es verdaderamente humanista, tiene que atender todos los aspectos, tiene que estar listo por lo menos para dar ciertas claves a los pacientes en todos estos aspectos, el espiritual, el psicológico y por supuesto el científico. Y es verdad, hay momentos en que ya lo científico se termina y hay que tirar de lo otro y hay que aprovechar lo otro y hay que lo psicológico no se desmorone, ofrecer recursos, ofrecer motivaciones, ofrecer pautas para que el enfermo psicológicamente se mantenga entero, fuerte y mantenga ese asidero religioso, ese asidero espiritual, no debe faltar, ¿no? Esa es la visión humanista de un médico. No puede pretender ser humanista o atender a un enfermo bien atendido con un aspecto puramente científico. Tiene que estar dispuesto, pero no todos los enfermos te lo proporcionan o te dan esa clave para que tú les hables de eso. No, o sea, muchos enfermos no piensan que tú no tienes por qué hablar de eso, entonces entran a la consulta y salen, bueno, pues con lo que ellos necesitan y esperan saber de ti, ¿no? Que es el aspecto puramente científico. Bueno, de eso hay muchísimo. Joseba, ¿tú eres escéptico con los milagros? ¿Tú has, es decir, en tu caso concreto, en tu experiencia profesional, has sido testigo de algún milagro en el sentido de que un paciente se haya curado de manera inexplicable a la sola luz de la ciencia? Sí, sí he visto curaciones inexplicables. Por ejemplo, cuéntanos una, sin nombres. Curiosamente, pues un religioso que tiene un cáncer avanzado metastásico y hasta donde yo supe empezamos una quimioterapia, no pudimos dársela porque enseguida tuvo una toxicidad inaceptable, pero el paciente tuvo una desaparición del tumor y no... ¿Desapareció el tumor? Desapareció el tumor con un poquito de quimioterapia. Pero era metástasis. Sí. ¿Pero en qué órganos? El hígado. En el hígado. Cáncer de pulmón con metástasis hepáticas. Y desapareció y no pudimos continuar la quimioterapia. Pero porque tú le había puedes... producido una toxicidad tan fuerte que dijimos, hasta que no te recuperes, y no se recuperara y no pudimos continuar la quimioterapia. Pero el hombre se mantuvo en remisión completa, con el tumor sin evidencia, a lo que yo supe hasta que dejé de conocerlo, no sé, años después. Pero, ¿y tú puedes explicar la desaparición de ese tumor? Hombre, la quimioterapia influiría, claro que sí. Fue por quimioterapia. Pero dices que no se terminó. Pero yo lo primero que piensas es, en 4 días otra vez le va a rebotar, porque claro, dejas de poner quimioterapia, enseguida va a rebotar. No puede ser que con lo que le he puesto se haya curado. Pero pasaron tiempos y años y preguntaba por él y estaba bien. Y estaba bien, sí. Bueno, hay circunstancias verdaderamente excepcionales. Que llega a la categoría de milagros, eso
no me atrevo a decirlo. Pero milagros en el sentido de que tú como médico no puedas explicar una cura. Son circunstancias tan excepcionales, pero en todos los sentidos. Y además esta persona era religiosa, Era era un fraile, un sacerdote. Sí, sí. Y eso fue lo que ocurrió. Y es la persona que se me ha quedado clavada. No daría un duro por él, porque es que prácticamente no recibió. Fue una incipiente quimioterapia, le desapareció y ya en los seguimientos que se hizo no había manera de que se recuperase los valores de la sangre para poderle dar el siguiente ciclo y se mantuvo. ¿Y el pronóstico era...? Era infausto, claro. Y esto fue hace 30 años. El caso es que, y eso, o sea que eso ha ocurrido antes, ahora y siempre ocurrirá. Entonces, atribuir a eso un milagro, no lo sé. El hombre rezaba, ¿no? Eso seguro, ¿no? Sí, seguro que sí. Te digo que sí. Pero tienes también disgustos, es decir, personas que dices, seguro que le va a ir bien y de repente, ¿qué ha pasado? Tienes situaciones que dices, no das un duro por un paciente, madre mía, a ver cómo superamos esto, a ver cómo... Y va caminando y dices, madre mía, qué bien le ha ido, oye, no hay evidencia de nada. Circunstancias, desde el punto de vista científico, curiosas, fuera de rango, diríamos así, fuera de lo habitual, fuera de promedio, situaciones extremas se dan. Llamarlo milagros, no me siento capaz de poder decir eso, ¿no? Ver una sobrenaturalidad ahí... Ya has dicho mucho, ¿eh? Ya has dicho mucho. Pero sí, el outlier, que se dice, el que está fuera de lo habitual, sí que existe. Joseba, ¿a ti tu experiencia como médico te ayuda a ser mejor persona? Creo que, hombre, sí, evidentemente. Esa interacción me hace crecer muchísimo como persona, en todos mis ámbitos, por supuesto que sí. Esa relación íntima que consigo con muchos enfermos, tratar de temas que por mi profesión trato de manera privilegiada, ¿no? Eso me permite a mí desarrollarme como persona de manera excelente. Por eso me gusta mi profesión. No porque curo a otras personas, que sí, pero también porque yo crezco también con ello. ¿Sabes? Entonces, eso te hace enamorarte de tu profesión. Si no sería un simple darle a esta tecla y mira, eso no creces nada. Eso es agotador psicológicamente y humanamente. Pero sí, el hecho de que tenga esos contactos y esa relación tan especial con esas personas me satisface inmensamente, claro. Y me hace ser consciente de lo que puedo llegar a ser, de lo que soy, para lo que sirvo, para lo que estoy en ello, y encima luego te lo agradecen, pues evidentemente es muy satisfactorio y te das cuenta de que somos criaturas de Dios, por lo cual estamos a su disposición para hacer lo mejor posible las cosas, ¿no? ¿Te has encontrado con pacientes pues que han sobrellevado su enfermedad con paz porque eran creyentes, sí, ¿no? Sí. Pero me imagino que también con el paciente contrario, que no sí. creía en Dios y que estaba desesperado, ¿no? Sí, efectivamente. Los dos extremos existen. Pero también existe gente que he visto que tiene paz y sin hablar de Dios especialmente, ves que esa persona tiene una paz especial. No sé. Tampoco he hablado de Dios con esa paciente. He conocido una chica joven, la tengo aquí metida también, una chica joven que debió de padecer, porque claro, las situaciones finales siempre padeces más o menos, pero la cara de paz, la sonrisa continuada de esa persona, esa sensación de gratitud permanente que te transmitía, esta chica es especial, esta persona es especial. Sí lo he visto. Y personas muy desesperadas, muy encorajinadas, muy enojadas, que te piden cualquier cosa menos estar bien, menos tranquilidad, te piden cualquier cosa que les anules, que les bloquees, incluso que les quites la vida, también te lo piden, pues también hay. Y son gente que efectivamente no tienen, con ellos tampoco se ha hablado de Dios, entonces deduzco que no tienen esa visión trascendente de su identidad, de su persona, ¿no? ¿Tú consigues, cuando llegas a tu casa después del trabajo, desconectar? Yo desconecto en el momento que salgo del hospital. Eso también se aprende con la experiencia. Mientras claro. que cuando eres un
neófito, estás iniciando tu andadura, pues todo te lo llevas en la cabeza y estás con tu novia o estás con tu amigo y estás viéndole que habla, pero tú estás pensando eso, consigues desconectarlo. Lo consigues aprender también. Es fundamental para tu salud psicológica. Es verdad que eso no impide que tú tengas que decir, este caso, tengo que repasar a ver si realmente le voy a ofrecer lo mejor o existe algo que le pueda dar. Eso es muy importante. Claro. Pero intentar desconectar, intentar quitarte de la cabeza a los pacientes, eso lo tienes que intentar conseguir cuanto antes, para que no te perturbe. Claro. Pero también es verdad lo que tú dices, es decir, que el trabajo no se acaba en el hospital. No, o sea, tú llegas a tu casa y, claro, y estás ahí con tu paciente y estás viendo qué es lo que le conviene o qué harías. Repasas un momento, tienes un momento de tranquilidad, repasas un momento de lo que has visto, tal, es verdad, me queda pendiente estudiar este caso porque quiero saber si le voy a ofrecer lo mejor, ¿no? Para la próxima visita tengo que tenerlo todo muy bien organizado, muy bien esquematizado y que se lo pueda comunicar correctamente. Pero la medicina es como una especie de sacerdocio. Claro que es una dedicación permanente, claro. Es vocacional, por supuesto, y Sí. una dedicación permanente. Permanente, 24 horas al día, eso es cierto. A mí me han llamado, durante muchos años, he estado disponible al teléfono 24 horas al día, todos los días del año. Eso es verdad. ¿Y te acostumbras a eso? Cuesta, es necesario buscar desconexiones. Cortas, breves, pero es bueno. Hasta los sacerdotes yo creo que lo hacen también. Así que... ¿Practicas algún deporte? ¿Haces algo de ejercicio? Menos que antes. Menos que antes. ¿Qué hacías antes? Yo he hecho de todo, pero... A ver, ¿qué deportes has hecho? Un poco... Perfil deportivo del médico también es importante. Bueno, bueno, además que verte, ¿no? Fútbol, conservas las huellas visibles. Esto es genético, esto es heredado. Yo no tengo ningún mérito en esto. Esto es heredado. Y ya estoy ahora muy descuidado, porque ya me empiezan a doler articulaciones, ya no me puedo esforzar como me podía esforzar antes, pero antes me esforzaba y casi no me veía en límites. Caminar, subir a hacer montaña, andar en bicicleta, jugar a fútbol, bailar danzas, hacer ¿Bailar karate. danzas? Sí, ¿Cómo es esto de bailar danzas? Las danzas regionales de tu sitio, de tu región. ¿Cómo se llama la danza de tu...? Danzas vascas, sí, las danzas vascas. Pero eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Ha sido la experiencia más dura de deporte que he tenido, más que taekwondo, que fútbol, que bicicleta. Lo más duro que he tenido. Los entrenamientos eran durísimos. Sí. Pero eso es que pegas saltos y estás en el aire y tal. Saltos, piernas arriba, así con mucha cabriola, sí. Qué bueno. Estoy muy lejos de poder conseguir eso, de poder... Sí, pero, ¿y has hecho también artes marciales? Sí. Se puso de moda el taekwondo en su momento y también. Y compaginé todo, fútbol, taekwondo y danza a la vez. Pero a ti no te hace falta el taekwondo para dar una galleta a alguien. Antes no me atrevía a dar una galleta por miedo a romper la cara de una persona. Ahora me da miedo dar una galleta por no sacarme el hombro. Es muy distinto. Total, que nunca le he dado una galleta a nadie. Por una razón, o sea, que eres una persona pacífica. Muy pacífica. Prefiero hacer No hay así. más que verte, vamos. De verdad que... Sí, así es. Bueno, Joseba, pues la verdad es que es una delicia hablar contigo, conversar contigo, de verdad, porque permíteme que te repita, ya sé que no te gusta, ojalá todos los médicos fuesen como tú. Una persona afable, cercana, preocupada por sus pacientes, un médico humanista, como se echa en falta, ¿verdad? Esa formación humanística, algunas veces en los médicos, que tú tienes. Y bueno, saber que eres una gran persona, primero, y luego un gran oncólogo, que has dedicado y dedicas tu vida, ¿no?, a algo tan loable como es el servicio al prójimo, ¿no? Tú ves en tus pacientes a Cristo porque tú tienes fe, eres un hombre de fe, y al mismo tiempo tremendamente respetuoso con tus pacientes, ¿no?, con lo que puedan pensar. Y si puedes echarles una mano, ahí estás, no solo para curarlos, sino también para curarlos por dentro, o darles ese empujón y esa esperanza que necesitan. A mí, más que ver a un enfermo teniendo dolor, lo que más me motiva es no ver a un paciente desesperado. La desesperanza de un paciente para mí es lo que más me conmueve. Eso, quitar el dolor es relativamente sencillo hoy en día ya, hay cantidad pero ver a un paciente que
tenga o no dolor, tenga o no, esté desesperanzado, sufra su desesperanza en poder seguir como es, de poder continuar siendo lo que ha sido siempre. Eso es lo que verdaderamente a mí me conmueve más y me impele a pelear por esa persona, y procuro buscar motivaciones en ese paciente para que pueda seguir teniendo la estructura mental que siempre ha tenido, que no se desmorone psicológicamente, ¿no? Habrá pacientes también tuyos que bueno, habrán estado solos, ¿no? Sin familia, me refiero. Muchos. Sí. Mucha soledad. Mucha soledad. Mucha soledad, sí. Y los pacientes, pues, claro, aquí tratamos, no tanto en este país, en Madrid vive bastante gente sola. Cuando trabajé en Madrid, aquí no lo veo tanto en los nacionales, pero sí veo mucho en los extranjeros. El extranjero tiene otra psicología. El extranjero deja la familia, deja su raíz, deja todo y se viene aquí a disfrutar de sol y playa y todo lo que le dé el sol y la playa. Y se desvinculan totalmente de la familia, de los hijos. Los hijos se desvinculan rápidamente de los padres. Es la mentalidad europea, del norte de Europa, ¿no? Y sí que veo que vienen solos o acompañados con un asistente o acompañados con algún vecino, lo cual me da mucha pena. Pierden ese núcleo, esa fuerza familiar, esa fuerza del núcleo familiar. Eso lo pierden. Y me da pena porque les cuesta mucho resolver su situación. Necesitan mucho apoyo en el hospital porque son incapaces de seguir con su vida solitaria, no tienen fuerzas o no tienen la fuerza o la autonomía suficiente para seguir solos en su casa, en su domicilio. Y ves que esa soledad es tremenda, es tremenda. Eso entronca con una de las grandes realidades desgraciadas de la sociedad de hoy, ¿no? La crisis de la familia. Es decir, ¿qué nos puedes comentar sobre la crisis de la familia, no solo ya en los extranjeros, sino, sin ir más lejos, en España? Y al mismo tiempo el valor de la familia, que aporta la familia. Afortunadamente yo creo que el cáncer es una experiencia en una persona que todavía une a la familia. Quiero decir, familias que más o menos están un poquito desperdigadas o un poquito incomunicadas, los miembros de la familia, que un padre o una madre tenga un cáncer, he visto mayormente experiencias positivas. Los hijos, los cuñados, la familia cercana, pues los hermanos se aproximan al paciente y le ayudan y le apoyan, ¿no? Y hoy en día el cáncer todavía produce esa serenidad y esa atracción, no me sale la palabra. Ese nexo de unión, ¿no? En las familias. Sí. Aunque sea en torno al... Y no he tenido malas experiencias con eso. Yo creo que he visto sobre todo pacientes con sus familias, sobre todo, sí, la verdad. Pero que habrá situaciones malas, sí, situaciones desesperadas de gente solitaria o de gente con... He visto muchos pacientes que, por nosotros tenemos que proteger la información médica del paciente, pacientes que nos han dicho: a mi mujer ni palabra, a mis hijos no les diga nada, está prohibido, no quiero tener ninguna relación. Ahí se han reflejado situaciones dramáticas de las familias. Ahí, y muchas veces ver hijos que quieren interesarse por la enfermedad de sus padres. Tú no tienes autorización para hablar, la autorización te la da el enfermo. Tienes que callarte. Y yo lo siento, pero no te habla con él, procura el acercamiento con tu padre o con tu madre y tranquilamente ver si puedes ganar su confianza nuevamente, que la tenía perdida. Eso me ha tocado hacer también. Pero sí que he conocido pacientes que me han prohibido tajantemente no decir nada a su exmujer o a su exmarido o a tal hijo que no, hace tiempo que no lo ve. Sí. Pero bueno, es una oportunidad. Eso siempre lo veo al revés. Es la oportunidad de volver otra vez a generar esa vinculación entre ellos, ¿no? E intento que el cáncer lo sea también. Bueno, yo quiero aprovechar contigo la conversación. Nos hemos ya pasado ya del tiempo del programa, pero es que merece la pena porque no se tiene la ocasión de hablar todos los días con un médico, y un médico como tú, además de tu categoría, de tu reconocimiento, y hablar de un tema que hemos ya tratado, ¿no? Volver a incidir sobre el sufrimiento.
Nadie, ¿verdad, Joseba?, se libra del sufrimiento, crea o no crea en Dios. El sufrimiento es condición humana. El sufrimiento es condición humana. El sufrimiento forma parte de la creación. El hombre fue creado no inicialmente con el plan de que el hombre sufriera, pero a raíz del pecado original el hombre ya se le condenó a sufrir, a padecer, a trabajar con el sudor de su frente, a parir con dolor. Y la Biblia es una historia de sufrimiento. Su pueblo elegido fue un pueblo que sufrió. El pueblo judío fue un pueblo que fue exterminado, perseguido, esclavizado, huyó por el desierto. Su hijo proyecto le hizo sufrir. Y luego pues tenemos el libro de Job, y luego todos los hechos de los apóstoles, la martirización de los apóstoles y de tantos discípulos. Y ese es el núcleo de nuestra espiritualidad, todo ese sufrimiento. Por lo tanto, el sufrimiento en nosotros está hecho para que nos acerquemos a Dios. Y por eso uno se pregunta, ¿pero cómo Dios puede tolerar el sufrimiento? ¿Cómo no va a tolerar? Porque el sufrimiento es si el hombre no sufriera, el hombre no tendría ningún mérito. ¿Qué merecimiento tendría de la vida eterna si no sufriera? No hablo de sufrimiento físico, de tanta cantidad de sufrimiento que va a haber por circunstancias. Pero el hombre tiene que sufrir, el hombre tiene que asumir su sufrimiento, porque Dios tolera el sufrimiento por el simple hecho de que es la prueba que le pone al hombre para decir, a ver cómo me reaccionas, ¿no? Y a ver cómo te comportas, a ver si tú renuncias a mí, a ver si tú sigues dando gloria a Dios con ese sufrimiento que tienes. No necesariamente Dios lo provoca, pero Dios lo permite, pero Dios está muy interesado en saber cómo reaccionas, cómo te comportas, ¿no? Cómo se comportó Job en su momento. Si lees el libro de Job, un hombre que lo tenía todo y por acción del diablo pues lo perdió todo. Y se llagó el cuerpo y vivía de una manera miserable, ¿no? Y le decían, ¿todavía das gloria a Dios? No se renuncia a Él. Y dijo, no, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y así vine y así me iré. Gloria al nombre de Dios, ¿no? Y esa es la vida de Job. Job es la historia del sufrimiento de una persona, ¿no? Y Jesucristo, porque lo que tenía que hacer Jesucristo, la grandeza de Jesucristo, lo tenía que hacer a través de un sufrimiento, la pasión y la muerte. Y él sabía que lo tenía que hacer desde el principio. Y sufrió mucho, porque Jesucristo sabía que tenía que sufrir, y lo supo. No sé de qué momento de su vida lo sabría, no lo sé, no lo dice nada. El Evangelio no lo dice, pero tuvo que sufrir mucho. Fíjate, se sufrió, que tenía que llegar el momento, y cuando llegó el momento en el huerto de Getsemaní, sufrió humanamente de tal manera que pidió que le apartara ese cáliz. Padre, aparta de mí este cáliz. Digo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y cuando encontró a sus apóstoles dormidos, los que le acompañaban, le vieron que había sudado sangre, sudor y sangre. ¿Qué situación es esa de sudar sangre? Es una situación que en medicina se conoce, pero que se da en circunstancias muy raras. Se da en circunstancias de un extremo sufrimiento psicológico, de una extrema emoción psicológica, de un extremo sufrimiento. Al parecer, los capilares de las glándulas sudoríparas se rompen de la tensión extrema que una persona puede llegar a experimentar. Yo personalmente no lo he visto nunca, en una persona sana. Pero lo que Jesucristo tuvo que sufrir en ese momento, sabiendo lo que se veía encima, humanamente tuvo que ser tremendo. Para llegar a esa situación tuvo que ser tremendo. Tremendo. Si lo hizo Él, que nosotros entonces no sufrimos gran cosa en comparación con todo eso, ¿no? Podemos dar gracias. Pero bueno, claro, el sufrimiento nos da la oportunidad de mostrarnos como somos realmente, ¿no? Si tenemos la categoría de decir, ¿no? El médico te tiene que aliviar, porque tú tienes que tener, el médico te tiene que aliviar en cierta manera el sufrimiento, pero que te des cuenta de que realmente el sufrimiento te está sirviendo para que te posiciones, para que actúes de manera entera, de manera correcta y sigas dando gloria a Dios. Ese es el sentido del sufrimiento para mí. Efectivamente. Yo es que ya para terminar me quedo con esto que has comentado, ¿no? Dar gloria a Dios es el sentido del sufrimiento, ¿no? Porque es una gran paradoja humana, ¿no? Es decir, aquí nadie es masoquista, ni le gusta sufrir, ¿no? Pero sin embargo el sufrimiento aceptado, dándole un sentido, trascendiendo lo puramente humano,
pues te dignifica, ¿no? Como dices tú, o sea, te hace pues alcanzar, estar a la altura de las circunstancias, ¿no? En las que te pone Dios, ¿no? A veces para probarte en el amor, porque además amar sin sufrir es imposible, porque empezando por el que te tienes que olvidar de ti mismo para darte a los demás. Bueno, pues Joseba, la verdad que ha sido un placer, de verdad. Yo no sé si haremos una segunda parte, No lo sé. pero vamos, se me ha hecho corto y eso que yo creo que hemos superado ya la hora de conversación. Y deciros, amigos, que os emplazo para el próximo programa de Refugio Zabala, el próximo jueves a las 10:30 de la noche, ya lo sabéis. Y seguro que en esta conversación, en este vídeo, lo vais a rebobinar, le vais a dar marcha atrás muchas veces, porque hay que reflexionar sobre muchos asuntos que hemos tratado con Joseba, que Joseba nos ha ayudado a abrir, ¿no?, los ojos del corazón para darnos cuenta de que hay muchas personas sufriendo mucho más que nosotros y para darle ese sentido sobrenatural al sufrimiento. Así que nos vemos en el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.